Nueva entrega de Pasaje a la Historia en este 2022 que comienza y que esperemos que sea mejor que el 2021 y del 2020. Lo he llamado Las Señales y he comenzado, como habéis visto, con una escena de la película Cabaret, un musical de 1972 ambientado en la República de Weimar en el momento inmediatamente anterior a la llegada de los nazis al poder. Dos amigos, un alemán y un norteamericano, están tomando una cerveza un domingo por la mañana y hablando sobre política, y el alemán le dice que los nazis son un mal necesario, pero que son controlables. En ese momento sucede lo que habéis visto: un miembro de las Juventudes Hitlerianas comienza a cantar y se le va uniendo gente de diferentes edades y diferente condición. Una canción sobre el futuro, sobre la naturaleza. Acaban todos brazo en alto, exaltados, ¿no?, llenos de orgullo patriótico. Y entonces Michael York, el norteamericano, le dice a su amigo: ¿estáis seguros de que los vais a poder controlar? Yo hoy quiero hablar sobre el papel de la historia, ¿no?, esas señales, y relacionándolo con algo que me parece de suma importancia en estos tiempos, que es el auge de la extrema derecha en el mundo. Esto de las señales para mí me significa lo siguiente: la historia está llena de advertencias. Como dice el profesor Julián Casanova, esta frase que tengo aquí, ¿no?, la historia no se repite, pero rima. Ciertamente, la historia no se repite, estoy totalmente de acuerdo, pero como él dice, rima. Hay situaciones del pasado en el que acciones, frases, discursos, escritos, se parecen mucho a la actualidad o se produjeron en un pasado, sin caer en el anacronismo, pero se produjeron en el pasado y nos pueden dar claves de lo que está sucediendo en el presente y qué es lo que puede pasar en el futuro. Lógicamente no se trata de ninguna profecía, ¿eh? Pero entender el nazismo, que no significa ni justificarlo ni perdonarlo, nos puede hacer entender qué está sucediendo en Europa en estos momentos. A continuación he puesto una frase de Mark Bloch, que así al pronto parece que no tiene nada que ver con lo que estoy o lo que intento explicar, pero yo creo que sí, ¿no? El gran Mark Bloch, ¿no?, que aunque solo sea porque fue fusilado por los nazis, ya merece estar aquí, escribió en ese libro que todo el mundo debería de leer, ¿no?, su introducción a la historia: no alcanzo a imaginar mayor halago para un escritor que saber hablar por igual a los doctos que a los escolares. Los historiadores no solo estamos para narrar hechos basándonos en grandes documentaciones, en grandes informaciones, para juntarnos con otros historiadores, con académicos, ¿no?, y cerrarnos en ese círculo, ¿no?, sin mirar al exterior. Los grandes historiadores son aquellos que han sabido escribir para los doctos, como dice Mark Bloch, pero que han sobrepasado esa línea y han llegado al mundo, ¿no?, a todos. Porque los avisos que nos da la historia son para todos. La historia no es solo para los historiadores, la historia es para todos. Y esos avisos, para bien y para mal, tienen que servir para que sepamos ver lo que está sucediendo y no caer como, bueno, esta gente, ¿no?, que estaba allí, ¿no?, oyendo cantar a ese muchacho, ¿no?, y uniéndose a la esvástica. Y hoy en día me temo que, bueno, esto está volviendo a suceder, ¿no? Eddie Haussmann, ¿no?, nos escribió a última hora, ¿no?, una de sus últimas entrevistas: la historia está siendo inventada en vastas cantidades. Es más importante tener historiadores ahora, especialmente historiadores escépticos, que en cualquier momento previo. Y es cierto, la historia está siendo reinventada. Nos reíamos mucho, ¿no?, cuando alguien intentaba decirnos que el Holocausto no había sucedido nunca, ¿no? Decíamos: vaya tontería. Sí, pero es que ahora mismo uno se acerca a los anaqueles de las librerías y ves que está lleno de escritos semejantes sobre diferentes temas en diferentes países, sus temas concretos, ¿no? En el caso español, ¿no?, reescribir la guerra civil, reescribir la historia de la Segunda República, reescribir el franquismo, y no con un afán de ampliar el conocimiento, sino, como dice Haussmann, ¿no?, de ser inventada. Aquello que os dije en la primera conferencia: no hay nada más malo, diré, ¿no?, para un historiador que el mentir, ¿no?, y sobre todo el inventar. En este momento deberíamos de mirar a la historia de lo que sucedió en Europa en los años 20, en los años 30.
Yo no estoy hablando de que vaya a suceder lo mismo, ¿no? Pero hay actitudes, hay discursos, hay situaciones que nos retrotraen mucho a aquella época, ¿no? Y ya sabemos lo que sucedió en aquella época. Os he puesto 3 mapas para ilustrar aquello que os estoy comentando, ¿no? Aquí tenéis un mapa anterior a 1914, la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Alemán, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, con las monarquías parlamentarias, repúblicas parlamentarias. ¿Eh? Pues muy bien, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, todos estos imperios habían desaparecido. Y como veis en el mapa de la izquierda, la mayoría se convirtió en repúblicas con régimen democrático. La última, la española, en 1931. Únicamente Hungría tenía un régimen dictatorial y la URSS, que tenía el régimen comunista. En 1938, 20 años después, ya veis que el régimen dictatorial se ha extendido desde el mar Báltico hasta Turquía, incluyendo a España y Portugal. España aún no había terminado la guerra civil, pero todo indicaba que la victoria iba a caer del lado del bando sublevado, del bando ayudado por los fascistas. Y podéis ver cómo las democracias iban retrocediendo. En 1940, todas las repúblicas habían desaparecido, toda la Europa continental estaba en manos del fascismo y también del comunismo de la Unión Soviética. La democracia prácticamente había desaparecido. Y es que la democracia, olvidamos que se tuvo que enfrentar a pie de igualdad en los años 20 y los años 30 con esas dos grandes novedades, la rusa de 1917 y la fascista nacida en Italia y continuada en Alemania. La democracia pudo haber desaparecido. Y esas señales, ¿no? Esas señales de que pudo haber desaparecido son las que vemos en la actualidad. Y algunas de esas señales, haciendo historia del presente, el ascenso de la extrema derecha en Europa en forma de partidos, y en España tenemos un ejemplo muy claro, el asalto al Congreso de Estados Unidos, un hecho que algunos lo vivieron como una película por televisión, pero que algunos analistas muy serios del país indicaron que estuvieron a punto de guerra civil, ¿no? La presencia de Donald Trump y su discurso, el autoritarismo de Putin en Rusia, incluso el tema de Crimea, ¿no? De nuevo la guerra de Crimea, aquella guerra mundial en miniatura que en la península del Mar Negro, los crecientes autoritarismos del este, los movimientos antivacunas, ¿no? Que ponen en discusión las decisiones de los gobiernos democráticos en nombre de la libertad, la situación en los Balcanes, de nuevo estamos oyendo ruido de sables entre Serbia y Bosnia y no tenemos que irnos a 1914, ¿no? Nos podemos ir tranquilamente a los años 90 del siglo pasado. La pérdida de posiciones de la derecha liberal frente al extremismo de derechas, es decir, los políticos conservadores como están cayendo en el discurso de la extrema derecha, ¿no? Se creen que así ganan votos y es porque realmente parece como si la gente necesitara un discurso extremista, ¿no? Y que reaccionara nada más a las grandes barbaridades que se llegan a decir, ¿no? Incluso al insulto. Hay un libro del filósofo Schopenhauer, ¿no? Que se llama El arte de tener razón, que en el último consejo que da dice: cuando ya no tengas nada que decir y veas que el adversario tiene la razón y que no puedes rebatirle, dedícate a insultarle, porque hay que llevar a otro terreno, ¿no? La discusión. El Brexit, ¿no? Aquella ruptura plagada de mentiras, otra de las características, ¿no? de aquello que decía Goebbels, ¿no? Repite una mentira tantas veces como puedas porque al final alguien se la creerá. Bueno, pues ahí está el Brexit, ¿no? Olvidando que la Unión Europea nació para evitar los conflictos que se habían producido en Europa prácticamente desde la Guerra de los 30 años. El populismo de izquierdas, con toda la buena voluntad que puedan tener, pero claro, es esa pérdida de contacto con la realidad, esa imaginar mundos que son idílicos y que lo que hacen es desencantar a la gente. Cuando la gente se da cuenta de que no hay proyecto, de que no se van a realizar, la gente se desencanta. Y no estoy haciendo política, estoy haciendo historia. En el desencanto, el fascismo
tiene su caldo de cultivo. Y termino con la amenazada, la democracia. Si queremos que perdure, hay que defenderla. Y los que nos dedicamos a la historia tenemos nuestro papel, que no es otro que comprometerse con la verdad histórica, con el análisis riguroso, con la divulgación fácil, siempre sólida en argumentos, por eso, y haciendo visibles las advertencias que se nos han hecho desde el pasado. ¿Y para qué? Pues bueno, para derribar las falsedades malintencionadas, desenmascarando la falta de solidez de discursos y de análisis que no son otra cosa que meras invenciones, con una intención, imponer la irracionalidad, minando los avances que tanto han costado a la humanidad en forma de derechos. Os dejo 3 frases de 2 escritores, de Antonio Gala y de Albert Camus, y del presidente John Fitzgerald Kennedy. Y termino ya con otra película que vi el otro día, Vida oculta, del año 2019, la historia de un campesino austriaco que se negó a jurar fidelidad a Hitler. Hay un momento en la película, que es una película muy bonita, es muy visual y con muy poco diálogo, pero hay un momento en que un viejo pintor en la iglesia, ¿no?, está haciendo una especie de restauración y él está allí, ¿no?, y le dice mirando al techo: mira, ¿ves? Ahí a Cristo crucificado, y de todos los que están aquí abajo están pensando que en aquel momento hubieran estado con él, y la verdad es que seguramente hubieran estado en su contra, como todos. Vuelvo al principio, acabaré. Tenemos la obligación de despertar a la gente de la ensoñación y no mirar para otro lado cuando escuchemos la canción, pensando que son controlables o un mal sueño. Espero que esta charla haya sido provechosa. Hasta la próxima.